el miércoles sobre algunos conceptos iniciales, algunos conceptos de origen de la inmunología y de cómo estudiamos el sistema inmune. Platicábamos que la inmunidad, la respuesta inmune, esta respuesta contra microbios, la dividíamos en una inmunidad innata y en una inmunidad adaptativa. La intención es aprenderla nada más, no es que funcionen de manera separada. Y como comentábamos, células que les comenté que estaban en la inmunidad innata, las vamos a estar tomando en la inmunidad adaptativa y viceversa también. Ahora, también comentábamos sobre la inmunidad adaptativa y seguimos hablando todavía de introducción. La inmunidad adaptativa, la mencionábamos que se dividía también en dos tipos. Una que podríamos decir como inmunidad humoral y una inmunidad celular, y comentábamos que la inmunidad humoral tiene que ver con las inmunoglobulinas, con los anticuerpos. Y los anticuerpos son producidos por las células B, los linfocitos B. También comentábamos, no hay otra célula en el cuerpo que produzca inmunoglobulinas más que los linfocitos B. Entonces, siempre que hablemos de linfocitos B, vamos a hablar de inmunoglobulinas, de anticuerpos, de cualquiera de estos que hemos comentado. Bueno, que ustedes ya conocen, que traen ustedes en su saber, esto de la IgA, la IgG, la IgM, la IgD, la IgE. Y bueno, hay muchas cosas que vamos a ir platicando. De todo esto vamos a irlo desglosando, vamos a ir desmenuzando cada cosa que hay aquí. Ahora, como tal, pues la inmunidad adaptativa o los linfocitos, pues van a estar allí circulando en el cuerpo y en algún momento van a terminar capturando algo que sea ajeno a nuestro cuerpo. No quiere decir que vayan a capturar una bacteria, un virus, nada más. Pueden capturar una toxina, pueden capturar algún componente inorgánico, simplemente algo que sea ajeno a nuestro cuerpo. Entonces, cualquier cosa que sea ajena a nuestro cuerpo y que tenga la capacidad de estimular al sistema inmunológico, le vamos a llamar antígeno. Entonces, un antígeno es cualquiera de estos componentes que se nos va a presentar, no es algo propio directamente y que va a desarrollar, va a desencadenar la respuesta inmune, la respuesta inmune adaptativa, que es la más compleja. Entonces, los anticuerpos directamente se encuentran circulando también, dentro de todas estas células, los anticuerpos se encuentran circulando y bueno, están al acecho de cualquier cosa que se llegue a presentar. Y los linfocitos T también directamente se encuentran circulando, pero necesitan ser activados para que puedan funcionar. Un linfocito T no va a atacar algo a menos que se le indique. ¿Y cómo es esta indicación? Bueno, hablamos de un proceso de activación, que platicaremos sus fases en un determinado momento. Entonces, los linfocitos T, como mencionábamos, matan a los microbios intracelulares, pero ya sea que los maten porque sueltan sus citocinas para estimular a la célula a que por sí misma los elimine, o matan, o el linfocito T, como el CD8 que comentábamos, suelta sus citocinas y mata a la célula que tiene las bacterias, que tiene los microbios, o sea, elimina a los dos, por si acaso, prácticamente. Entonces, de eso se tratan estos. Como tal, los linfocitos, para que se puedan activar directamente o para que puedan responder, necesitan una presentación, lo que se denomina la presentación de antígenos, que tiene que ver, allí entran otras células que son las células presentadoras de antígeno. Todo muy fácil en inmunología. ¿Quién participa en la presentación de antígenos? Pues la célula presentadora de antígenos, así se denomina. Hay muchos tipos de células presentadoras de antígenos. Las clásicas, el macrófago y la célula dendrítica. Pero bueno, iremos platicando poco a poco. Entonces, los antígenos que se presenten pueden ser de distinta naturaleza. Los linfocitos T solo van a reconocer, o casi exclusivamente van a reconocer a antígenos que sean derivados de proteínas. O sea, fragmentos de proteínas virales, fragmentos de proteínas bacterianas, fragmentos de proteína micótica. Eso es lo que va a reconocer el linfocito T.
aquí mencionan casi exclusivamente antígenos proteínicos. El casi quiere decir que también pueden llegar a identificar algún lípido o algún azúcar, pero siempre y cuando vaya unido a una proteína. Si no, no lo van a reconocer. Entonces, el antígeno siempre tiene que ser una proteína o un fragmento proteico o unido a una proteína. Los linfocitos B tienen una mayor gama de antígenos que pueden reconocer, porque además de que pueden reconocer proteínas, también pueden reconocer azúcares, lípidos, ácidos nucleicos o algún otro componente. Prácticamente el linfocito B se puede activar por cualquier cosa que sea ajena a nuestro cuerpo, llámese proteína, azúcar, grasa, ADN o ARN de algún virus o de algún otro organismo o cosa que nos esté invadiendo. Entonces, eso es lo que reconocen nuestros linfocitos. En la inmunidad innata, las células no necesitan que alguien les presente algo, pero en la inmunidad adaptativa, para que se desarrolle esto, necesitamos un reconocimiento. Y este reconocimiento, entonces, les adelantaba, lo da la célula presentadora de antígeno, que es la que tiene que activar a los linfocitos T que aquí estamos comentando o a los linfocitos B. Más o menos, pudiéramos hacer nosotros una analogía, que se trata de un país que tiene sus fronteras y hay soldados que están en esas fronteras, en esas barreras físicas que ellos desarrollan, que es un muro, por así decirlo. Entonces, que entran intrusos, que entran soldados enemigos y cruzan ese muro, bueno, ahí están esos soldados que están defendiendo ese país y entonces son pocos todavía los invasores. Entonces logran matar a algunos, logran capturar a algunos de estos invasores, los matan y, por ejemplo, le quitan el casco a uno de estos soldados invasores. Y este soldado que le quitó el casco al invasor va a su base y lleva el casco para presentar y decir, el enemigo tiene este tipo de uniforme, el enemigo trae esto, hay que atacar a aquellos que tengan esto. Esa es la presentación de antígenos. La célula presentadora de antígeno, que se encuentra en algunas de nuestras barreras epiteliales, llámese la piel, llámese bronquio, llámese intestino, captura una bacteria, captura un microbio y lo procesa, lo destruye, y un fragmentito se lo va a poner en la membrana de la célula presentadora de antígenos. Y va a ir hacia donde se encuentran los linfocitos. Los linfocitos se van a encontrar resguardados en espera, todas estas, digamos, tropas van a estar resguardadas en espera de acción, y cuando llegue la célula a presentárselos, pues entonces allí se va a llevar a cabo ese reconocimiento. Esto es muy superficial ahorita, como se los comento. Hay un montón de procesos que tenemos que conocer para que se lleve a cabo todo esto, que es bien interesante. Y cuando fallan algunas de estas cosas, es que hay unas catástrofes infecciosas terribles. ¿Dónde se lleva a cabo este reconocimiento? ¿Cuál es esa base de los linfocitos que están en espera? Los ganglios linfáticos. Entonces, es en los ganglios donde se va a llevar a cabo la presentación de antígenos. Como les menciono, van a escucharme muy repetitivo en muchas cosas a lo largo del curso. Así va a ser esto, pero cada vez que repitamos algo, o cada vez que les repita algo, vamos a ir incrementando el número de componentes que van a estar haciéndose presentes. Entonces, como tal, gracias a que sabemos que cuando un microbio entra, es presentado o es capturado, procesado y presentado a los linfocitos, podemos entonces estimular la inmunidad a voluntad. Y es allí donde entran las vacunas. Entonces, cuando decimos que alguien se va a vacunar, y es aquí donde a veces también mucha gente tiene estos errores que dicen, así como que ya tengo VIH, ya quiero que aparezca la vacuna para ponérmela y curarme. O sea, una vacuna no te va a curar si ya tienes la enfermedad. O sea, necesitarías un remedio más efectivo. Las vacunas estimulan la inmunidad. O sea, no tienes que estar enfermo previamente. O sea, las personas que tienen coronavirus en estos momentos, COVID-19, si les ponen la vacuna del coronavirus no se van a curar. Es más, a los enfermos seguramente les van a decir que a ellos no les van a poner ya la vacuna.
pero las personas que no tienen la enfermedad, ellos sí necesitan estimular su sistema inmunológico. Entonces, la vacunación, esta inmunidad activa, no es más que te colocan, te transfieren, te inoculan fragmentos del componente viral, del componente bacteriano, que son antígenos al final de cuentas. Se van a colocar en nuestro cuerpo, se van a introducir y la célula presentadora de antígenos va a capturar algunos de esos componentes y se los va a llevar a los ganglios para presentárselos a los linfocitos. Los linfocitos T se van a activar, va a desarrollarse una respuesta inmune. Y esa respuesta inmune va a ir mediada por citocinas, que comentábamos también la clase previa. Y estas citocinas muchas veces generan inflamación y generan hipertermia. Esa es la clásica respuesta de una vacunación. Así como que, no me quiero poner la vacuna porque me da fiebre. Bueno, si te da fiebre es porque tu sistema inmunológico está funcionando bien. Entonces, es parte de tu respuesta. Hay algunas personas que la desarrollan, hay otras que no. Pero si tuviste la fiebre, pues con mucha más razón tienes la seguridad de que contigo, digamos que tienes esa certeza de que funcionó mejor tu proceso de inmunidad, de inmunización. Entonces, la vacunación es esa, colocar un antígeno proteínico, azúcar, dependiendo de lo que se necesite, lo que se vaya a colocar, y la intención es que se pueda llevar a cabo este procesamiento de antígeno para que se activen los linfocitos. Obviamente se activan como si estuviera la infección presente, esos no nos van a ser necesarios, pero lo que sí queremos es que cuando se acaba una infección, muchos de estos linfocitos se van a transformar en linfocitos de memoria, linfocitos que van a estar allí resguardados, pero que ya tienen, digamos que la clave, la contraseña para producir anticuerpos para ese tipo de microorganismo. De tal manera que cuando en un futuro nos enfermemos por el mismo microbio con el que fuimos vacunados, pero ahora sí llegue a nuestro cuerpo el microbio de verdad, el que sí está activo, el que sí es virulento, lo capturen algunos de estos microbios, algunas de estas células presentadoras, lo presenten y digan, este ya lo conocemos, y entonces, además de que comienzan a activarlos a los linfocitos normales, también se les da la señal a los linfocitos de memoria para que empiecen a producir sus inmunoglobulinas, y pues es una respuesta mucho más efectiva. Entonces, de eso se trata la vacunación, esa es la intención. Y eso es parte de la inmunidad adaptativa. Entonces, un ejemplo de inmunidad activa, de la inmunidad adaptativa, es ponerme vacunas. Un ejemplo de inmunidad pasiva, ¿qué quiere decir esto de inmunidad pasiva? Así como que yo no tengo anticuerpos para esa enfermedad en específico, pero me están poniendo los anticuerpos de esa inmunidad en específico. ¿Qué sería? La lactancia materna, por ejemplo. Ese sería un ejemplo. El bebé nace, no tiene muchas defensas, pero la mamá le está pasando mediante su calostro y la lactancia, le está pasando anticuerpos también. Anticuerpos que le sirven a ella, pero que se los va a transferir también a su bebé. Entonces, para eso sirve, le está protegiendo. El bebé termina de desarrollar la respuesta inmune adaptativa, así bien activa, bien funcional, por ahí de entre 4 y 6 meses. Por eso es tan importante que la lactancia esté funcional y que los bebés reciban lactancia materna, porque mientras no está produciendo esos anticuerpos el bebé, los está recibiendo de su mamá y eso le beneficia. Si el bebé no está produciendo esos anticuerpos y aparte también no está recibiendo los anticuerpos de su madre, pues es digamos que es solamente cuestión de esperar en qué momento se puede enfermar de algo bastante agresivo. No va a ser raro, van a conocer casos de bebés que no les dieron leche materna porque la mamá dice que no le sale la leche, que es que le muerde, es que le incomoda, o un sinfín de motivos pueden ser, los que a ustedes se les vengan a la mente. Pero resulta que estos bebés no tienen las defensas adecuadas y no es raro ver hospitalizados, ver internados a menores de 3 meses de edad con encefalitis virales, con meningoencefalitis bacterianas, con infecciones que pudieron haberse prevenido con una cosa tan sencilla como es la lactancia materna. Entonces,
Si hay gente que no le gusta vacunarse, hay también gente que no le gusta la lactancia materna, que no le gusta dar lactancia. Y, y a veces son hasta irrisorios los motivos que quieren emplear para justificar esas acciones. Entonces, ¿qué más? Otra situación de una inmunidad pasiva, o sea, donde yo no tengo el anticuerpo, pero me lo están poniendo ya directamente, es cuando hablamos de estas famosas plasmaféresis. Habrán escuchado que ahora con la gente que está enferma de COVID, hay tratamientos o hay algunas instituciones que lo que han ofrecido es hacer una transfusión, digamos que no sanguínea, sino una transfusión de anticuerpos, de plasma directamente, porque en el plasma van a ir estas inmunoglobulinas. Así como que el sujeto A, que estuvo enfermo de COVID y que sobrevivió y que le fue muy bien, seguramente tiene muchos anticuerpos contra ese microbio, contra el virus, el SARS-CoV-2. Entonces, podemos solicitarle que nos done plasma y ese plasma se purifica y se administra ahora en un paciente que sí tenga la enfermedad, pero que no ha desarrollado su inmunidad. Por tanto, ese individuo está recibiendo los anticuerpos que se están, que produjeron los linfocitos del individuo previamente enfermo. Entonces, eso es la plasmaféresis, esa es la intención de realizar plasmaféresis y no nada más para esto. La plasmaféresis se realiza desde hace mucho tiempo. Otro momento donde estamos hablando de inmunidad pasiva, también puede ser cuando hay un ejemplo que es la rabia. La rabia es una enfermedad mortal y tenemos vacuna contra la rabia. Una persona, y seguramente revisaron la taxonomía y la biología molecular del virus de la rabia en microbiología en su momento, y de todos los virus, supongo. Pero recordarán entonces que el virus es un virus neurotrófico, agarra directamente la raíz nerviosa donde quede más cercano, supongamos, me mordió el perro, me mordió el gato, el roedor, la ardilla, el murciélago, en una pierna. Y entonces hay sospecha de que tenga rabia el animal. Entonces, pues seguramente yo voy a tener rabia. Sabemos que la rabia es mortal cuando se presenta. Sabemos que la rabia no tiene cura. Entonces, ¿qué procede? Vacunarme. O hay que me pongan mis vacunas, que antiguamente se ponían 21 vacunas abdominales ahí alrededor del abdomen, que eran la vía peritoneal. En la actualidad ya es algo más noble, ya nada más se ponen 7 vacunas subcutáneas en alguna parte de la escápula para que se desarrolle la inmunidad. Entonces, el virus, la inmunidad activa por la vacunación tal vez me tarde semanas en aparecer. Y ahí es una carrera contra el tiempo. Decimos, bueno, pues me mordió en el pie. Sabemos que el virus va avanzando, más o menos a razón, casi de 1 pulgada por día aproximadamente se va moviendo el virus. Va avanzando, contaminando las células, replicándose y contaminando la otra célula, y replicándose y multiplicándose, y sigue avanzando. Va poco a poco. Pero si resulta que el animal enfermo me mordió cerca del cuello, me mordió la cara, allí está más cerca de que llegue al sistema nervioso central, que es donde va a ser catastrófico el virus y donde va a causar todo su signología y su cuadro clínico la rabia. Entonces, no me puedo esperar yo a que me pongan la vacuna y tarde varias semanas en desarrollarse esta inmunidad. Por tanto, va a haber ocasiones en que, además de la vacunación, me van a poner algo que se llama inmunoglobulina o gamma-globulina, la que le llaman hiperinmune antirrábica o el suero antirrábico que también le llaman. Este suero antirrábico no es más que inmunoglobulinas G, que son las inmunoglobulinas de memoria, que fueron obtenidas de animales y procesadas, purificadas para transferirme nada más la inmunoglobulina G contra la rabia. Entonces así me administran la inmunoglobulina y esa inmunoglobulina es inmunidad pasiva, ya va activada, como quien dice, ya va generada y va al sitio donde está el virus para tratar de inactivarlo. Mientras tanto, yo me estoy vacunando
contra la rabia, por aquello de las dudas. Cuando hablamos de, por ejemplo, el famoso suero antiofídico, el suero antiviperino, contra las serpientes, también es lo mismo, es una inmunoglobulina G contra los antígenos proteínicos del veneno de las toxinas de cierta serpiente. Y no es así como que universal, no es como que me mordió la serpiente y ya me pongo el suero antiviperino, sino que me mordió la serpiente y tengo que saber qué serpiente fue, porque las inmunoglobulinas son específicas. Y entonces la inmunoglobulina necesaria debe de ser idéntica a la toxina que debo de estar contrarrestando. Lo mismo para las arañas, lo mismo para los escorpiones, lo mismo para cualquier otro agente nocivo que queramos inhabilitar. Cuando hay una inmunoglobulina, tiene que ser una inmunoglobulina específica para ese antígeno que se está introduciendo en nuestro cuerpo. Entonces, de eso se trata. Bueno, pues eso es con respecto a la inmunidad pasiva y la inmunidad activa que podríamos llegar a comentar. Total, como hemos estado platicando, como lo que hemos visto que protegen del cáncer, que las enfermedades alérgicas, que las desregulaciones, la respuesta innata, la respuesta adaptativa, etcétera, podemos hablar que hay muchas características de la inmunidad. La inmunidad es bastante amplia. Y la inmunidad innata, pues aunque es buena, porque es inmediata, no es tan precisa como la inmunidad adaptativa. La inmunidad adaptativa es bastante precisa en muchos aspectos, empezando porque es específica. Entonces, la inmunidad innata ataca a cualquier cosa que se meta en nuestro cuerpo. Cualquier microbio, él no pregunta, no le importa si es virus, bacteria, etcétera, lo que sea. Simplemente las células de la inmunidad innata andan circulando en nuestro cuerpo y cualquier cosa que no les parezca que es algo de nuestro cuerpo, lo van a atacar, lo van a querer fagocitar, o lo van a querer inactivar o bloquear. Pero en el caso del pero es muy genérica. Entonces, es una respuesta rápida, pero no es tan intensa. ¿Qué puede suceder? Que los virus, las bacterias, pueden estar habituados a tratar con este tipo de células y pueden llegar a generar reacciones para evadir la respuesta innata. Es allí donde participa la respuesta adaptativa. La respuesta adaptativa no tan fácilmente va a ser bloqueada por los virus y las bacterias. Entonces, la respuesta, aunque es más tardada, va a ser específica. Que se mete una bacteria que va a ser el estreptococo betamolítico del grupo A de la clasificación de Landsfield, que va a tener un polipéptido M en su membrana, bueno, se va a desarrollar una respuesta inmune que vaya directamente contra el polipéptido M de la membrana del estreptococo betamolítico del grupo A y no le va a pegar a ninguna otra cosa. La respuesta va a ir hacia ese microbio específicamente. Entonces, así de, digamos que así de precisa va a ser este tipo de respuesta. Entonces, por otra parte también, pues, digamos que es una respuesta especializada también. El hecho de que hay veces, dependiendo del microbio, es el tipo de células que se van a activar en la respuesta inmune. Hay veces que necesitará una respuesta más intensa por linfocitos T cooperadores. Habrá ocasiones que la respuesta inmune o que la defensa vaya a estar a cargo de los linfocitos CD8. Habrá ocasiones en que se necesiten los linfocitos B. Y dependiendo también, pues habrá respuestas en que se necesiten nada más las inmunoglobulinas A, porque el microbio está en las mucosas, o la inmunoglobulina M, porque es un microbio de primera que acaba de llegar y por primera vez se conoce en el cuerpo y no se percibe tan agresivo, o inmunoglobulinas G, si es una inmunidad de repetición, o inmunoglobulina E, si lo que estamos encontrando son parásitos. Entonces, cada respuesta va a ser adecuada, va a estar especializada a las necesidades de lo que se esté presentando en nuestro cuerpo. Y por tanto también la inmunidad adaptativa, como les mencionaba, deja memoria. Cuando nos enfermamos, de una primera ocasión que se está llevando a cabo una colonización de nuestro cuerpo por algún microbio, pues bueno, es fuerte la respuesta, es intensa. Pero cuando nos curamos, ya queda, digamos que un registro de esa enfermedad.
Si en un futuro nos llegamos a enfermar nuevamente, la enfermedad ya no va a ser tan agresiva. La respuesta inmune va a ayudarnos a que podamos tolerar mejor nuestra respuesta a ese tipo de infección. Entonces, eso es parte de... perdón, antes de comenzar, me estaba acordando, ¿se está grabando la clase o no? Sí, se está grabando. Sí, sí está grabando. Por favor, jefa Fernanda, me avisaron ahí de la dirección que si pueden mandar la grabación de la clase por correo con la secretaria, con Patty, poniendo como título del mensaje, así nada más que es clase de inmunología, y el grupo, ¿no? Sexto A. Okay. Por favor, y bueno, van a estar haciendo esto cada que terminemos la clase. Algo así como que no nos creen que damos clase. Y para probar esto. Sí. Entonces, por favor. Entonces, ¿cómo podemos ver un ejemplo de esto de la memoria en la respuesta inmunológica? Globalmente, alrededor del 40% de la población, hay estudios que dicen que el 60%, las personas han tenido contacto con el virus del herpes simple, el que causa las aftas labiales, el fuego labial. ¿Alguien de aquí no ha tenido fuegos labiales alguna vez en su vida? Yo. Nunca jamás. Ningún fuego. No, nunca. No. Triste su caso. En su momento les va a tocar y va a ser más agresivo. Sí, me dio varicela, pero el herpes labial nunca me ha dado. Hace falta un poquito más de estrés para que les brote. Entonces, para quienes sí les ha tocado tener el herpes en el jardín de niños, en la primaria, se habrán dado cuenta que después de un proceso de fiebre, desarrollaron las aftas. Y la primera vez que tuvieron fuegos fue algo muy llamativo y fue algo muy doloroso. Fueron aftas muy grandes, fuegos abundantes, no querían comer, estaban muy incómodos. Pero se curó. Y el virus herpes simple tiene la ventaja que no deja cicatriz, pero ya el virus queda ahí presente. Se desarrolla una inmunidad, hay una inmunidad, una memoria, inmunoglobulinas G y otras células que participan. Para la siguiente vez que te vuelvas a enfermar o que este niño se vuelva a enfermar, ya tal vez las aftas ya no fueron tan grandes, fueron más pequeñas, tal vez ya no fueron tantas, ya fue quizá una, fueron un poquito menos. Y fue más tolerable. Y a veces pues pueden llegar a pasar hasta desapercibida la enfermedad. Se puede curar el niño, se va a curar. Si se llega a enfermar la siguiente ocasión, quizá nada más es una lesión muy peculiar, una sensación de ardor y como una llaga, tal vez en las encías, tal vez en el labio. Y eso va a ser todo. Y la siguiente vez en su vida que se vuelva a enfermar por un herpes labial, pues seguramente ya ni le va a pasar nada. Va a estar en contacto con el virus y su sistema inmunológico ya está bien, digamos que ya tiene bien controlado ese virus. Entonces eso es lo que puede llegar a pasar. Las respuestas inmunes ante los virus son más agresivas en los adultos. Por eso es que es mejor, o se dice que es mejor que un niño tenga varicela a que un adulto la llegue a tener. Entonces es más complicada la varicela en los adultos porque puede desarrollar complicaciones como encefalitis viral o encefalitis por varicela o neumonía por varicela, que puede llegar a ser bastante delicado ese asunto. Pero en los niños su sistema inmunológico apenas está reaccionando, entonces la respuesta que puede llegarse a desencadenar no suele ser tan intensa. Entonces de eso se trata esto de la memoria también. Obviamente hay de virus a virus, de microbios a microbios, y no todas las memorias son para siempre. Si supongamos, el tema de la varicela es, me da varicela en la infancia y mientras tengo un sistema inmune útil, apto y funcional, jamás me va a volver a dar varicela. A veces cuando dicen, cuando un adulto desarrolla varicela, habiendo tenido ya
varicela previamente, híjole, hay que pensar en una inmunodeficiencia. Hay algo que está funcionando mal. Entonces, ¿quién puede tener inmunodeficiencia? Una persona con VIH, una persona con diabetes descontrolada, una persona con alguna otra enfermedad crónico-degenerativa no bien controlada. Entonces, de esto se trata aquí como que la memoria. Pero hay otras enfermedades que su memoria o la respuesta inmune de memoria no es tan intensa o no va a durar mucho. Dengue, por ejemplo. Tienes dengue este año, quién sabe, quizá al siguiente te vuelve a dar dengue. No puedes estar tan seguro. Influenza. Si la influenza tuviera una memoria a largo plazo, no habría necesidad de estarse vacunando cada año. Es indispensable. Cuando tengamos vacuna de COVID, seguramente también va a requerir cada cierto periodo de tiempo estarse vacunando nuevamente. Estreptococo betemolítico o neumococo, Streptococcus pneumonia, tiene una vacuna. La vacuna deja una inmunidad a largo plazo, pero no es tan a largo plazo. Tenemos que estarnos revacunando cada 5 años aproximadamente, más o menos. Entonces, varía la memoria del sistema inmune dependiendo del tipo de organismo al que estemos expuestos. Expansión clonal, ¿qué quiere decir esto? Cuando nosotros nos enfermamos, nuestros linfocitos van a comenzar a producir sus citocinas o sus anticuerpos. Pero no quiere decir que si nos infecta un microbio, todos los linfocitos que tenemos van a ir a atacar al microbio. En realidad nada más son unas cuantas docenas, unas cuantas decenas de linfocitos que se van a encargar de esta activación o van a ser activados. Y el linfocito que se active va a tener estímulos químicos necesarios para multiplicarse. Entonces, basta con activar unos cuantos linfocitos para que estos linfocitos se multipliquen entre sí y con estos van a ser los necesarios para atacar la enfermedad. No es que se van a activar todos. En realidad, la gran mayoría ni se van a activar. Van a estar todos ahí tranquilos en reserva y solamente unos cuantos son los que se van a activar, pero cuando se activen, estos van a recibir señales de crecimiento para que se multipliquen, para que comience una proliferación, una expansión clonal. Se van a multiplicar solamente los activados y con esos son los que se van a ir con los que se va a controlar la enfermedad. ¿De qué nos sirve esto? ¿No sería más útil así como que todos se activen y pues ya de una vez que eliminen al microbio y pues más rápido? Pues, en la lógica suena bien, pero en lo natural es un desgaste energético tremendo querer activar a todos los linfocitos. Por otra parte, cuando un linfocito ya se activa nada más para ese tipo de microbio. Y el hecho de que tengamos una expansión clonal de esta manera quiere decir que me enfermo del microbio A en estos momentos, pero si a los 2 días me enfermo del microbio B y todavía no he terminado de eliminar al microbio A, entonces mi sistema inmune sigue teniendo reservas para activar a otros linfocitos para que ataquen también ese microbio B. Y si me enfermo del microbio C, también sigo teniendo reservas para atacar el microbio C. Entonces, allí tenemos la gente que a veces se accidenta. Supongamos que estabas enfermo de alguna cosa, tu cuerpo estaba respondiendo a eso, pero te accidentas y recibes muchas heridas en donde entran muchos tipos de microbios a tu cuerpo y tardas para recibir atención. Bueno, en lo que llega toda esa atención, tu sistema inmunológico está desarrollando inmunidad contra cada uno de los distintos microbios que están llegando. Entonces, tu cuerpo está luchando contra múltiples enfermedades simultáneamente. Entonces, no pasa nada. Para eso está diseñado el sistema inmune. Es bien interesante cómo se lleva a cabo todo esto. Y bueno, vamos a ir explicando a lo largo del curso cómo se va llevando a cabo todas estas cosas, cómo se participa. Y bueno, la intención es que haya homeostasis siempre. El hecho de que al final de cuentas todo va a estar en equilibrio. Podemos, en la gran mayoría de las ocasiones, mientras ustedes no tuvieran ninguna otra enfermedad concomitante, ustedes se van a enfermar, pero van a seguir realizando sus labores, van a seguir realizando sus actividades. Entonces, nuestro sistema inmunológico está diseñado para estar funcionando, estar actuando, mientras que los demás órganos y sistemas tienen que estar en lo suyo. No tienen por qué
bloquearse ninguna otra función, no tiene por qué alterarse el metabolismo. Mientras estemos sanos, si nos está queriendo colonizar alguien, algún bicho, el sistema inmunológico tiene que estar allí trabajando, haciendo lo propio, sin necesidad de molestar o interrumpir a los demás sistemas. Y pues hay diversidad también. ¿Qué es esto de la diversidad? Cuanto bicho llegue a nuestro cuerpo, nuestro sistema inmunológico va a poder llevar a cabo una respuesta contra ese agente que nos está contaminando. ¿Cómo lo podríamos ver? Para aquellos que tienen más ideas más catastróficas, que dicen, una pandemia va a acabar con la humanidad, nos vamos a morir todos, un virus va a llegar, incluso los extraterrestres van a llegar y nos van a traer una bacteria, un virus que no conocíamos, que no estábamos expuestos y nos vamos a enfermar, y como no estábamos en contacto nunca jamás nadie en este mundo había tenido contacto con ese virus o ese microbio extraterrestre, nos vamos a enfermar todos y nos vamos a morir. No, no va a pasar eso. Les aseguro que la especie humana se puede acabar por muchas cosas, pero no por una infección, no por un proceso epidémico generalizado o por una pandemia así muy súper letal que digamos. ¿Por qué? Porque evolutivamente nos hemos ganado nuestro lugar en este planeta y porque nuestro sistema inmunológico ha desarrollado toda una base genética bien establecida para generar todos los anticuerpos necesarios contra todos los antígenos que existan en este mundo o que puedan venir de cualquier otro lado. ¿Qué quiere decir esto? Cada vez que nos enfermamos y nuestros linfocitos B producen anticuerpos, producen el anticuerpo específico para ese microbio. Pero no es así como que me contaminó el estafilococo dorado y entonces el linfocito B produce el anticuerpo contra el estafilococo dorado. No, es más específico. Algo así como que me contaminó entonces el estafilococo dorado, el anticuerpo que se produce va contra la membrana celular o contra la cápside del estafilococo. Tampoco. Por ahí va, pero es más específico. Ok, la cápsula del estafilococo lleva esfingolípidos y fosfolípidos y lípidos de diversos tipos. El anticuerpo va a ir dirigido contra ese fragmento. También, pero es todavía más específico. Es algo así como que cuando el microbio entra y la célula presentadora de antígenos captura el microbio, lo destruye, lo procesa y lo degrada y deja fragmentitos bien chiquititos del microbio. Hace miles y miles de fragmentos y los deja bien minúsculos. Y eso es lo que presenta directamente una pequeña secuencia de la proteína del microbio. Y el anticuerpo que se genera va contra esa proteína nada más, contra ese fragmentito. Ese fragmentito nadie lo tiene en nuestro cuerpo más que ese microbio. Entonces, un solo microbio, una sola bacteria o un solo tipo de bacteria que nos contamine puede llegar a estimular a que lleguen muchísimos tipos de anticuerpos. Anticuerpos contra el flagelo del microbio, contra la membrana del microbio, contra el núcleo del microbio, contra algún organelo del microbio, contra alguna estructura que tenga en su membrana el microbio. Entonces, simultáneamente muchos anticuerpos se forman para el mismo microbio, anticuerpos diferentes para el mismo microbio. Entonces, y nuestro cuerpo tiene los genes necesarios para formar un anticuerpo, porque un anticuerpo es una proteína, y si es una proteína, vino derivada de un gen. Entonces, imagínense que se les vengan a la mente cuántas bacterias, cuántos virus, cuántos parásitos, cuántos hongos, cuántas riquecias, cuántos priones, cuánto lo que sea, pueden llegar a contaminarnos eventualmente. Y nuestro cuerpo tiene recetas para todos esos. Entonces, ¿cómo es que tiene recetas para todos? ¿Tendrá tantos miles y miles de genes? No, realmente nada más tiene unas cuantas docenas de genes, pero esos genes son recombinables entre sí para generar nuevas combinaciones genéticas que se produzcan en anticuerpos, en proteínas. ¿Qué es lo que sucede entonces? Cuando nosotros nos enfermamos, supongamos que van ustedes a una playa que ustedes nunca habían ido, a un sitio donde ustedes jamás habían estado, a un paseo donde jamás habían ido, a un país donde nunca
habían tenido contacto. Y llegan y encuentran un microbio que jamás habían tenido ustedes en su cuerpo. No tienen historia familiar para ese microbio. El microbio los contamina. ¿Qué es lo que va a hacer el cuerpo cuando nos contamina un microbio? Ya que se lleva a cabo la presentación, les dice, que la célula dice, hey, este es el microbio que nos está invadiendo, hay que formar anticuerpos contra esto. El linfocito lo que empieza a hacer es generar un anticuerpo, una inmunoglobulina, con una combinación que ya tenga, y la suelta a la circulación. Pero así están varios linfocitos simultáneamente, generando combinaciones cada uno propias, y la sueltan a la circulación. Y esas andan ahí circulando y tratan de pegarse al microbio, al que nos está contaminando. No pegó, no funcionó. Se manda la señal de que no funcionó, hay que hacer otro. El linfocito vuelve a crear, vuelve a reconstituir sus genes para generar una combinación nueva y saca otro anticuerpo otra vez, otra proteína de inmunoglobulina, otro anticuerpo, y sale a la circulación para buscar otra vez al microbio. Llega el anticuerpo con el microbio y no se le pega también. Vuelve a generar otra vez otra combinación. Y eso lo está haciendo en minutos. Están generando nuevas combinaciones. Y son distintos linfocitos lo que están haciendo esto simultáneamente. A ver si alguno pega. Entonces se están generando anticuerpos y anticuerpos y anticuerpos durante las primeras horas o los primeros días. Va a llegar un momento en que las combinaciones que se estén dando al azar, una va a pegar. Entonces el anticuerpo va a llegar y se va a pegar. Y ahora sí, como se pegó, ahora sí los demás macrófagos, los demás células fagocíticas ya van a ir por el microbio. Cuando suceda esto, el linfocito identifica que ese anticuerpo sí funcionó y suelta señales de citocinas para avisarles a los demás linfocitos cuál era la combinación. Y ahora todos comienzan a formar la misma combinación de anticuerpos para atacar ese microbio. Nosotros clínicamente lo vamos a observar como que me fui a algún lugar donde yo no había estado antes, me contaminé, me enfermé y los primeros días me empezó a ir muy mal. Empecé a enfermar y me empecé a tener fiebre y me dio tos, me dio diarrea, me pasó algo y mi cuadro clínico empezó a empeorar. Pero cuando nuestra respuesta inmune ya está funcionando ahora sí, ya están actuando todos estos componentes funcionando bien, ya la enfermedad ya vemos que comienza a decaer. Entonces, cualquier antígeno que llegue a nuestro cuerpo, nuestro sistema inmunológico encontrará la forma de atacarlo, encontrará la forma de generar un anticuerpo contra ese microbio. No importa el tipo de microbio que haya. Obviamente habrá personas que van a hacer esto más lento que otras. Habrá personas que tengan otras comorbilidades. Habrá personas que tengan otras situaciones de salud que impidan que esto lo desarrollen de una manera más eficaz. Y es allí donde en una epidemia, si bien van a morir muchos otros van a desarrollar inmunidad. Y esa inmunidad es hereditaria. No que vayan a heredar mis hijos los anticuerpos, pero mis hijos van a heredar las combinaciones genéticas, porque eso sí es lo que sí se heredan, los genes, las combinaciones genéticas para que las siguientes generaciones sigan teniendo esta inmunidad. Entonces, es así como nos vamos a defender. Una pandemia no nos va a acabar. Nos vamos a morir muchos, pero van a quedar algunos otros que van a seguir perpetuando nuestra descendencia como especie. Entonces, así de importante es esta diversidad. Y pues así de simple. Ahora, el hecho de que los anticuerpos son proteínas y el hecho de que se tienen que estar formando un montón de combinaciones requiere alto gasto de proteína y alto gasto de energía. Es por eso también que cuando tenemos una enfermedad infecciosa solemos bajar de peso. Y las personas a veces no bajan en grasa, bajan en músculo, porque se necesita sacar proteína de donde se pueda. Y es allí donde vemos a las personas que sobreviven de COVID que no pueden ni levantarse y pierden mucho peso también, pierden mucha masa magra, masa muscular, que tiene que emplearse, porque lo importante es conservar la vida y el cuerpo lo sabe y trata de emplear todos sus recursos necesarios. Entonces, es allí donde vemos también mucho de cómo funciona nuestro sistema inmunológico. Y esto de falta de reactividad.
La inmunidad adaptativa también no está activa todo el tiempo, sino que solamente está funcionando cuando entre algo ajeno. Y mencionábamos, los linfocitos se activan con proteínas, pero todo nuestro cuerpo tiene proteínas, porque nuestros linfocitos no nos atacan a nosotros. Pues sí, también pasa. Ahí tenemos las enfermedades reumáticas, enfermedades en donde nuestro sistema inmunológico se altera y comienza a atacarnos a nosotros mismos creyendo que es algo, que hay alguna parte de nuestro cuerpo es nociva y trata de destruirla. Pero lo normal, cuando está funcionando bien, es que nuestro cuerpo no reacciona contra los antígenos nuestros, solamente reacciona contra los antígenos ajenos. O sea, tiene la capacidad de discriminar entre lo propio de lo no propio. Así de simple. Y es específico para cada individuo, no como especie. Si fuera como especie, qué bueno sería, porque podríamos recibir un trasplante de otro individuo que sea Homo sapiens también y no tendría por qué rechazarse. Pero como nuestro sistema inmune es tan específico y especializado y es muy diverso y a veces no reacciona solamente a nuestras proteínas, pero si le ponemos una proteína de otro individuo, aunque sea muy mi hermano, y que me está donando ese tejido, va a reaccionar. Y va a reaccionar porque identifica que eso no es nuestro y lo va a tratar de atacar. Entonces, esas son algunas de las propiedades que vienen aquí señaladas en el sistema inmunológico. Cada una de estas todavía podríamos desglosarlas en cosas más finas, pero es bastante interesante que conozcan nada más estos conceptos así de manera general. Entonces, mencionábamos, el linfocito se activa, le presentan el microbio y el linfocito se activa para atacar directamente al microbio. Pero es aquí donde les menciono. Aquí está señalado como un linfocito precursor. ¿Qué es este linfocito precursor? Pues bueno, es un linfocito que tiene la capacidad de formar distintos tipos de linfocitos, CD4, CD8 o algún otro de los linfocitos que posteriormente vamos a ir observando o que vamos a ir conociendo. Pero cuando se necesitan anticuerpos o cuando se necesita actuar contra algún tipo de microbio, los linfocitos van a señalar o van a comenzar a producir anticuerpos o van a producir sustancias contra distintos puntos del mismo microbio. O sea, el mismo microbio va a ser atacado desde distintos flancos. No es nada más como a veces lo pintan, de que el microbio entra y el macrófago va a comérselo. Hay un montón de cosas que están funcionando. Incluso el linfocito va a producir anticuerpos que les mencionaba. Supongamos un bacilo, una bacteria flagelada. El linfocito puede producir un anticuerpo que vaya contra el flagelo, para marcarlo, y otro linfocito puede producir otro anticuerpo contra el mismo microbio, pero que vaya contra una proteína de membrana o contra un receptor de ese microbio para bloquearlo. O otro linfocito puede producir un anticuerpo que vaya contra la toxina producto de ese microbio. Entonces, hay muchas funciones, muchas cosas que pueden llegar a suceder, pero al final de cuentas, el linfocito produce distintos anticuerpos contra antígenos diversos. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que la bacteria tenga un único antígeno, sino que toda la bacteria, como va a estar triturada, como va a quedar procesada, cada fragmento de la bacteria es un potencial antígeno. Y aquí nos mencionan, y cada antígeno tendrá la capacidad de responder para que se desarrolle un anticuerpo. Entonces aquí mencionamos un antígeno X, un antígeno Y, bueno, se generará un anticuerpo anti-X, un anticuerpo anti-Y, pero podemos tener decenas y decenas de antígenos que se estén presentando y por tanto habrá decenas y decenas de anticuerpos que se estén produciendo para atacar ese tipo de microbio. Por otra parte, el linfocito precursor también va a estar formando, además de los linfocitos que van a actuar contra el microbio, también el linfocito precursor también va a seguir multiplicándose, generando más células precursoras, como dejando una reserva, siempre manteniendo una reserva de linfocitos para que estén allí presentes cuando sean necesarios o para futuras infecciones.
Entonces, como tal, prácticamente ya estamos metidos en el tema de que el sistema inmune está formado en su mayoría por células. Hay órganos primarios, pero los que son los efectores, los que actúan, son las células. Y tenemos los linfocitos, tenemos las células presentadoras de antígeno y tenemos las células efectoras, o sea, las células que van y atacan directamente, las que ya son funcionales, que al final de cuentas no son más que linfocitos, pero activados. Entonces, esos son los tipos de células que tenemos en nuestro sistema inmunológico. Si sienten que voy muy lento, puedo ir un poquito más rápido, si es que sí le van agarrando. Y bueno, ¿qué son estas células del sistema inmune? Mencionábamos los 3 tipos. Si se dan cuenta, va a haber repetidos. Quizá las centrales, vamos a hablar de las centrales, son las células presentadoras de antígeno, porque son las células que van a entrar en contacto con el microbio. El linfocito T no va a hacerle nada a ningún microbio si no le presentan primero al microbio. Entonces, así de esenciales son las células presentadoras de antígeno, como su nombre lo indica. Estas células presentadoras de antígeno, pues hay varias, o hay 2 en específico, pero hay varias que no son necesariamente presentadoras de antígeno, pero a veces sirven como presentadoras. Pero las que sí son presentadoras de antígeno son los macrófagos y las células dendríticas. Los macrófagos van a estar en la circulación, ahí rondando, van a estar circulando, moviéndose, o van a estar en algunos tejidos internos. Por aquello de que se nos inocule un microbio directamente en el torrente sanguíneo, se rompe la piel y entra el microbio por ahí. Una cirugía, un tatuaje, una lesión infectada, una inyección de alguna cosa que no debían de ponerme y por ahí entró el microbio y llegó directo a la circulación. Bueno, ahí están los macrófagos atentos a capturar microbios. Pero los macrófagos también son parte de la inmunidad innata, porque el macrófago es un fagocito y no necesita a nadie que lo active para capturar microbios. Entonces, el macrófago siempre está funcionando, capturando lo que encuentre que sea ajeno a nuestro cuerpo. Entonces, por eso es que podríamos decir que el macrófago está en la inmunidad innata y en la adaptativa. La célula dendrítica suele estar en los epitelios, por debajo de estos. La célula dendrítica, como su nombre lo indica, y al igual que las neuronas, tiene dendritas, tiene excrescencias que salen de su citoplasma para abarcar una superficie más grande. Imaginemos a nuestro epitelio plano en la piel, y están las células una unida a la otra, están las distintas células emparejadas, protegiendo, haciendo una barrera, y después, bueno, las siguientes capas. Pero debajo de estas células de nuestro epitelio van a estar las células dendríticas, y como tienen dendritas, esas dendritas van a estar pasando entre las células epiteliales. Algo así, imaginemos como que hay una barrera y tenemos a alguien que está levantando la mano, está sacando la mano. No ve nada, pero está sacando la mano como que queriendo agarrar algo. Y por fuera pueden estar las bacterias. Entonces las bacterias pueden estar queriendo intentar entrar a nuestro cuerpo, buscar algún espacio en la piel, en los bronquios, en fosas nasales, en cualquier tejido mucoso que tenga bacterias. Y entonces la célula dendrítica está así como que levantando la mano, está sacando sus dendritas, viendo a ver qué agarra, y en una de esas puede llegar a capturar un microbio, se le puede llegar a pegar una bacteria, un virus, y ya que lo agarra, lo empieza a englobar, lo empieza a capturar, a meter, y lo mete a través de las células y queda capturado en la célula dendrítica. Ya que queda capturado en la célula dendrítica, lo fagocita, lo destruye. Y ya que lo destruye, lleva todos esos pedacitos, la célula dendrítica se desprende de la piel o se desprende del epitelio donde estaba y se va por la circulación y va rumbo al ganglio a presentar ese tipo de, es eso que capturó. Y entonces allá en el ganglio están los linfocitos T en espera de a ver qué les llevan, y pues ahí se están
procesando y presentando antígenos constantemente. Algunos antígenos ya son muy conocidos para el cuerpo, dicen, no, pues ya no le hago caso, ahí hay anticuerpos en espera circulando, hay otros, pues ahí tenemos las células de memoria que están atentas a esto, pero puede llegar a ser que encuentren un microbio que nunca habíamos tenido o que nunca había estado en nuestro cuerpo, y entonces allí se desarrolla ya la respuesta inmune. Entonces, eso es lo que hacen las células dendríticas en el epitelio y los macrófagos en la sangre, capturando también microbios, capturando cosas para procesarlas y presentarlas. Entonces, las células presentadoras de antígeno. Los linfocitos son las otras células que se encuentran con mucha importancia en nuestro, en nuestro sistema inmune. Y son los linfocitos B, los linfocitos T y los linfocitos NK. Los antiguos NK, los citolíticos naturales. Entonces, esos son nuestros linfocitos que son los que van a recibir el B y el T, la presentación de antígenos. El B va a producir anticuerpos, el T va a producir citocinas para matar a la bacteria o para matar a la célula con toda y bacteria. Y el linfocito citolítico natural, que no es del sistema inmune adaptativo, que es del innato, y que pues realmente no necesita una activación, ese solito anda buscando también microbios, pero a diferencia del macrófago que captura al microbio y lo fagocita, el linfocito citolítico natural, cuando encuentra una célula que tiene un microbio, pues le suelta también citocinas para destruirla. Algo así como el linfocito TCD8 que platicábamos antier, pero sin la necesidad de la activación. Entonces, eso es algo. Y las células efectoras, pues son las células que ya quedan luego de la presentación entre célula presentadora y linfocitos, pues ahora ya son linfocitos activados. Y es ahí donde tenemos a nuestros linfocitos, principalmente los T, pero también los B, que van a producir el anticuerpo específico, que van a producir la citocina especial, que van a producir la reacción necesaria para acabar con el microbio. El macrófago, que también puede llegar a ser activado. El macrófago, que es una célula presentadora, porque captura microbios, y es también de la inmunidad innata, porque no necesita activarse para comerse cualquier microbio. Resulta que también puede ser una célula efectora del sistema inmune adaptativo. O sea, el macrófago también se puede activar para que ya deje de comer otras cosas y solamente empiece a fagocitar el microbio que se le está indicando. O sea, una parte de los macrófagos van a ir directamente allí. Y los demás granulocitos, todas estas células granulocíticas que vieron en histología y que seguramente en algún momento en su curso de hematología también las tendrán que ver, cuando hablamos de los eosinófilos, de los neutrófilos y de cualquier otra célula granular o que tenga potencial para la extinción de hematoxilina y oxina o de las tensiones Wright para teñirse más fácilmente, y por eso el nombre de granulocitos. Y bueno, que también todos estos granulocitos tienen potencial para fagocitar y se van a activar solamente cuando la célula presentadora de antígenos pues active a los linfocitos B y a los linfocitos T. No quiere decir que la célula presentadora tenga que activar a cada uno de estos, al macrófago, al granulocito y a los linfocitos. En realidad la célula presentadora solamente activa a los linfocitos, pero los linfocitos ya activados producen las citocinas necesarias para activar a los demás. Entonces, es una cascada, es una reacción que se va a ir llevando pues, poco a poco. Y bueno, esto es algo de lo que les llegaba a comentar también. Un breve resumen. Entonces, como tal, los linfocitos son los únicos que van a tener receptores para los antígenos. El antígeno es el pedazo de microbio que fue procesado. Entonces, la célula presentadora de antígeno, el macrófago y la célula dendrítica, cuando se pongan el antígeno en su membrana, se lo pueden presentar un montón de cosas, pero realmente las únicas que tienen la capacidad de responder a ese antígeno son los linfocitos. El linfocito tiene receptores especiales para los antígenos. Y como les digo, esto es, de cierta manera está fácil. El receptor de los linfocitos T se llama, para los antígenos, se llama receptor de linfocito T o receptor de célula T. Muchas veces lo abreviamos como TCR nada más. Entonces, el TCR es el receptor de los linfocitos T.
El receptor de los linfocitos B se puede llamar BCR, que sería receptor de célula B, en la abreviatura en inglés. Receptor de célula B o BCR para el linfocito B. Curiosamente, el receptor del linfocito B siempre va a ser una inmunoglobulina, porque el linfocito B lo que produce son inmunoglobulinas. Entonces, además, el linfocito B, además de que suelta inmunoglobulinas, anticuerpos, a la circulación, también suelta o también produce inmunoglobulinas para su membrana, para que le sirvan como receptor. Entonces, quédense con la idea en estos momentos que las únicas células que pueden reconocer a los antígenos presentados son los linfocitos B y los linfocitos T. Y tienen receptores específicos. Después platicaremos cómo están constituidos estos receptores, cómo se forman. Lo que les mencionaba también, a simple vista, todos los linfocitos nos van a parecer iguales. Entonces, no podemos saber realmente qué es lo que estamos viendo en una microscopía simple o por mucha microscopía que queramos utilizar con distintos tipos de enfoques, microscopía confocal, microscopía de barrido, microscopía kernel. Realmente vamos a ver siempre linfocitos, nada más. Las células blancas, hay un poquito con sus tipos de núcleos un tanto diferentes, pero solamente vamos a estar especulando de lo que estamos viendo. Son linfocitos. Entonces, si quisiéramos saber qué tipo de linfocito es lo que estamos estudiando o qué es lo que, o quisiéramos, ante la necesidad de una enfermedad, quisiéramos saber si tenemos linfocitos B, cómo están nuestros linfocitos T, o qué tal funcionan nuestros linfocitos CD8 o los CD4 o cualquier otro, necesitamos entonces evaluar los clústeres de diferenciación, los grupos de diferenciación, que son moléculas que están en la periferia de las células derivadas de la médula ósea. Entonces, todas las células de la médula ósea producen moléculas CD, y estas moléculas CD pues van enumeradas, lo que les comentaba. El linfocito T cooperador va a expresar, cuando está maduro, expresa la molécula CD4, y a veces le denominan CD4 positivo. El linfocito T citotóxico, el que produce citocinas para matar células y con las bacterias adentro, produce o tiene en su membrana la molécula CD8, lo que le denominan también como linfocito CD8 positivo. El linfocito B produce la molécula CD20 positivo. Y así podríamos mencionar algunos otros. Les comentaba, el CD11 para la célula dendrítica, el CD34 para la célula madre hematopoyética, que es de donde derivan todos. Entonces, los clústeres de diferenciación son las moléculas que se expresan en la membrana de las células hemáticas, de las células del sistema inmune también, y nos ayudan a su diferenciación. Esto también ya lo habíamos comentado. El linfocito B es el responsable de la inmunidad humoral. Es el único que produce anticuerpos. Nadie más produce anticuerpos en nuestro cuerpo. Y el linfocito T, pues es el que reconoce a los antígenos también, y es la esencia de la inmunidad celular. ¿Sí? Inmunidad humoral, linfocito B, inmunidad celular, linfocito T. Para que el linfocito T pueda reconocer al antígeno, pues les mencionaba, ¿no? La célula presentadora, les dije, captura el microbio, lo destruye, lo procesa y se lo pone en su membrana para llevárselo a presentar. Pero dije, se lo pone en su membrana, pero ¿qué es esto de ponérselo en la membrana de la célula, la célula presentadora, la célula dendrítica? Cuando me refiero a que se lo pone en la membrana es que lo coloca en un receptor, en una estructura también proteínica. Esta estructura proteínica de la membrana de la célula dendrítica o de la membrana del macrófago, o sea, de la membrana de la célula presentadora de antígeno, se llaman moléculas o proteínas del complejo principal de histocompatibilidad. Lo que muchas veces abrevian como MHC, ¿sí?
es un falso cognado, no vayan a decir complejo mayor de histocompatibilidad, es complejo principal de histocompatibilidad. Y este complejo principal de histocompatibilidad, entonces, es una serie de proteínas que se van a generar, genéticamente hablando, se producen y van a servir para anclar al antígeno que se acaba de procesar. O sea, la célula dendrítica o el macrófago consumieron al microbio, lo destruyeron, y ahora la célula dendrítica produce una molécula de complejo principal de histocompatibilidad y allí le pega el antígeno que acaba de capturar, el antígeno proteínico que va a presentar. Ya que se lo pegó, ahora la célula dendrítica pone ese complejo principal de histocompatibilidad en su membrana. El complejo principal de histocompatibilidad tiene la capacidad de unirse al receptor de la célula T del linfocito. Y como el receptor de célula T se unen, en medio va a llevar el antígeno. Entonces, la célula dendrítica lleva complejo principal de histocompatibilidad donde coloca el antígeno de la bacteria. Y del otro lado va a estar el linfocito T con su receptor de célula T que se va a unir a este complejo principal de histocompatibilidad con el antígeno puesto. Y es así como se lleva a cabo la presentación. Entonces el linfocito T, para que responda a los antígenos, pero para que responda el antígeno debe de ir montado en una molécula de complejo principal de histocompatibilidad. Y el complejo principal de histocompatibilidad lo producen o lo segregan, lo secretan las células presentadoras de antígeno. ¿Sí? Entonces, ya volvimos a repetir lo mismo, pero ahora ya metimos complejo principal de histocompatibilidad. Y vamos a ir así poco a poco. ¿Sí se va entendiendo esto? Más o menos. Tendré que repasar, pero más o menos. ¿Sí? Sí, entiendo. ¿Qué es lo que les ha costado más trabajo? No me digan la definición de inmunología. Pues va como una regla para poder contrarrestar la enfermedad. Se necesitan de muchas cosas. Y pues son una secuencia. Entonces, si no hay lo que se necesita para rastrear digamos, al antígeno, pues no se puede activar nada. Claro, es así como comentábamos. En esencia todo llega el microbio lo captura en la célula presentadora de antígeno, la célula presentadora se lo lleva al linfocito, el linfocito se activa y hace todo lo demás para tratar de destruir el microbio. Pero para que el microbio le pase todo esto, la célula presentadora tiene que fagocitar el microbio, lo tiene que destruir. Y ya destruido, toma un pedacito y ese pedacito se lo presenta al linfocito. Pero para que el linfocito lo pueda reconocer, necesita que la célula presentadora forme un complejo principal de histocompatibilidad. Es allí donde va a ir pegado el antígeno. Es como si tomara una muestra de ese mismo. Sí, por lo que les comentaba en la analogía al principio. Es como si invadiera un soldado enemigo una frontera y el soldado mata al enemigo, no se lleva todo el cuerpo del soldado. Nada más le quita el casco porque el casco es diferente al de ellos y esto es lo que hay que destruir. Entonces es un fragmento nada más lo que está mostrando. Es correcto. Ok. Entonces, los linfocitos, nuevamente volvemos a lo mismo, el linfocito T es el que conocemos como CD4 positivo y el otro es el CD8 positivo. El CD8 es el que consideramos citotóxico, el CD4 es el que mencionamos como cooperador, el helper que señalaban ayer, antier. Entonces, ¿por qué es cooperador? Finalmente, pues los dos cooperan, ¿no? Están trabajando al unísono para evitar la enfermedad. Es cooperador porque directamente no entra en contacto, algo así como que no entra como que cuerpo a cuerpo con la bacteria, con el microbio, sino que produce citocinas y estas citocinas van a estimular a las células para que comiencen a funcionar y les ayuden a destruir al microbio. Supongamos
una célula en nuestro hígado, un hepatocito, acaba de ser infectado por el virus, por un virus hepatotóxico, por un virus hepatotrófico, el virus de la hepatitis. Cualquiera de los 6 tipos de hepatitis que hay, de los 6 virus de hepatitis. Entonces, lo que hace el linfocito, el cooperador, llegaría delante del, digamos que, por así decirlo, delante del hepatocito infectado, recibiría las señales químicas del hepatocito que está funcionando ya mal, está produciendo citocinas inflamatorias, citocinas de otro tipo, o está produciendo sustancias que el linfocito activador reconoce que está siendo contaminado esa célula, y entonces el linfocito T, CD4 positivo, suelta citocinas que van a recibir esa célula infectada, y esas citocinas ayudan a estimular la destrucción del microbio, ayudan a destruirlo. Entonces, eventualmente el hepatocito pues se cura, ¿no? Deja de tener el microbio que lo contaminó. O bien, el linfocito cooperador suelta citocinas para indicarle al linfocito B, que quizá era un linfocito de memoria que estaba ahí guardado, que ya llegó el microbio para el que se estaba preparando, y entonces ahora el linfocito B, al recibir las citocinas del linfocito cooperador, ya tiene la señal para volver a producir las inmunoglobulinas que ya tenía preparadas, que ya tenía esa receta, por así decirlo. Entonces el linfocito cooperador produce citocinas para organizar a todas las células, y produce centenares de citocinas diversas, dependiendo de lo que se necesite, para dar una señal, para dar una comunicación. Es todo un lenguaje químico que tienen los linfocitos, y es regulado mediante las citocinas. El linfocito CD8 también produce citocinas, pero no es tan cooperador, no es como que ayuda a los otros a defenderse, sino que, volvamos al mismo ejemplo, tenemos el hepatocito infectado por el virus, mandando señales para que alguien vaya en su ayuda, y llega el linfocito CD8, y el linfocito CD8 identifica que ese hepatocito está contaminado. Ok, ahí le manda citocinas, señales poderosas de citocinas, que lo que hacen es que activan tanto a la célula infectada que la mandan a apoptosis, y la célula se muere con todo y los microbios dentro. Entonces se destruye, se acabó el mal. Directamente la enfermedad se va a controlar porque nuestro cuerpo está destruyendo hasta las células infectadas. Por eso es que el linfocito CD8 es muy eficiente ante células que están contaminadas, ante células que tienen bacterias o microbios intracelulares, porque ya metidos en una célula, una bacteria intracelular, ya que se metió en una célula, nadie la va a ir a fagocitar. No va a ir un macrófago a comérsela, no va a ir una célula dendrítica a capturarla. Entonces, lo único que resta es tener que destruir a la célula para eliminar también ese microbio. Y eso es lo que hacen los linfocitos CD4 cooperadores o los CD8 citotóxicos. Entiéndanse, citotóxico, el CD8, citolítico, aunque suenan parecidos los nombres, citolítico lo dejamos para el NK. Aquí se entiende más fácil. La diferencia en la parte de arriba del CD4, el linfocito solicitando la ayuda es ofreciendo su ayuda, y el CD8 ofreciendo la ayuda ante una célula infectada. ¿Sí? Ya si no le entienden con esto, ya no sé. El CD4 ayuda a la célula a eliminar el microbio. El CD8 mejor elimina la célula completa. Más eficiencia. Entonces, hay otro tipo de linfocitos. CD4, CD8 o los linfocitos T no son los únicos. Hay una subespecie de linfocito TCD4, del linfocito cooperador, que se denominan como linfocito T regulador. A veces lo abrevian como linfocito TREG, TREG, porque es linfocito T regulador. Entonces, linfocito TREG.
Estos linfocitos TREC producen citocinas, pero para aminorar la respuesta inmune. ¿Y por qué querríamos aminorar la respuesta inmune? ¿Qué tal? Mejor, ¿no? Más intensa, pues, más rápido que se acabe todo. Resulta que mientras tengamos antígenos en nuestro cuerpo, va a haber presentación de antígenos para activar células, para activar linfocitos. Entonces, podemos tener ya una infección, se lleva a cabo la presentación, se lleva a cabo la activación, los linfocitos están matando células, los linfocitos B están produciendo anticuerpos, los T cooperadores están produciendo citocinas y ayudando también. Y entonces, ahí está la lucha, que está durando horas, quizá días. Nuestro cuerpo está en un ambiente de batalla en esos momentos. Entonces, ¿qué va a suceder? Biológicamente lo que se espera es que pues, nuestras células ganen. Entonces, va a llegar un momento en que los linfocitos T van a empezar a acabar ya con todas las células, con todos los microbios, porque de verdad es una respuesta muy eficiente. O sea, si todo está funcionando normal, o sea, la infección no tiene oportunidad realmente la infección. Vamos a vencerla. Mientras no haya ninguna otra cosa de por medio ahí latente. Entonces va a llegar un momento en que vamos a tener ahora un montón de linfocitos activados y ya muy poquito microbio, muy poquitas bacterias. Y todos esos linfocitos activados, pues hay que mantenerlos, hay que darles ATP, hay que darles nutrientes, hay que transportarlos, moverlos. O sea, es una guerra y consume recursos. Entonces, el linfocito regulador, el linfocito TCD4 regulador o linfocito TREC, tiene la función de producir citocinas para comenzar a disminuir la intensidad de las respuestas. Entonces, el linfocito T es citotóxico, el linfocito CD8 sale bien intenso a matar células y anda buscando células que destruir, pero ya cuando se acabaron todas estas, cuando llega un momento dado en que el linfocito T regulador va a comenzar a acercarse a los linfocitos CD8 y soltarles citocinas. Si ya no son tan necesarios esos linfocitos T citotóxicos CD8, las citocinas del linfocito T van a dar las señales necesarias para que el linfocito T, el citotóxico, se vaya a apoptosis. O sea, ya cumplió su función, ya no se necesita, ok, se puede eliminar. El linfocito T CD4 regulador va a dar las señales necesarias para que el linfocito B empiece a producir menos inmunoglobulinas, baje el consumo de proteínas, baje el consumo de recursos para producir, ya no se necesita tanta inmunoglobulina. Y ahora empieza a mandar las señales para que algunas de estas células empiecen a producir inmunoglobulinas G, inmunoglobulinas de memoria, por aquello de las dudas, hay que duran unos meses. El linfocito regulador va a tratar de regular todo esto, precisamente, por eso es regulador. Entonces, el linfocito regulador va a ocasionar que la respuesta inmune disminuya cuando tenga que disminuir. Vamos a ver todos estos procesos más adelante. Pero va a ir poco a poco disminuyéndose esta respuesta. Entonces, para eso sirven los linfocitos reguladores. Los linfocitos citolíticos naturales, los antiguos NK, entonces eso es lo que mencionamos también. Estos no van a ser activados por una presentación de antígenos directamente como el CD8, pero funcionan como el CD8. Entonces, mandan citocinas para destruir a las células infectadas, matan directamente a la célula huésped que esté contaminada, y pues directamente no expresan muchos receptores, pero tienen receptores propios que vamos a comentar en el capítulo siguiente. Vamos a hablar de los receptores de la inmunidad innata posteriormente. Entonces, los NK pues, son componentes de la inmunidad innata. ¿Por qué? Si hacen lo mismo que el CD8, porque no necesitan de activación. Estos están allí funcionando. Es como una línea alterna del CD8, pero que no requiere de activación, está allí funcional por aquello de las dudas ante cualquier cosa que esté presente. ¿Y de dónde sale tanto linfocito? Todas las células de nuestro sistema inmunológico vienen de las células madre hematopoyéticas.
de las células CD34. Entonces, las células madre hematopoyéticas van a estar localizadas en la médula ósea, ¿sí? Tenemos dos tipos de médula ósea. Tenemos una médula ósea roja, tenemos una médula ósea amarilla. La médula ósea amarilla es mera grasa, es lo que llamamos el tuétano. La médula ósea roja, en mayor cantidad, es tejido óseo o es tejido hematopoyético que tiene potencial para generar células madre. Entonces, todo el tiempo estamos produciendo células madre. Y las células madre van a encontrarse entonces en las cavidades de los huesos largos, en el esternón, en los huesos ilíacos. En la infancia están en todos esos estructuras. Conforme vamos creciendo, para la adolescencia, ya nada más están quedando en los huesos ilíacos. En el pubis también hay un poco de médula todavía, pero que van quedando en los huesos ilíacos principalmente, y va desapareciendo de los huesos largos. O sea, la médula ósea roja se va transformando en médula ósea amarilla. Sin embargo, ante una necesidad del cuerpo, la médula ósea amarilla puede revertirse a médula ósea roja. O sea, puede seguir todavía la producción de células ante cierta necesidad. Y pues bueno, pues de esto se trata la producción de los distintos componentes. Entonces, todos los linfocitos se forman en la médula ósea, pero ya que se formaron, no quiere decir que ya estén funcionales. Hay que madurarlos. Y esa maduración, para el caso del linfocito B, la maduración va a ser también en la médula ósea. O sea, allí se produce el linfocito B y allí se madura. El linfocito T se produce en la médula ósea, pero se madura en el timo. Por eso se le llama linfocito T, porque requiere del timo. ¿Quién me puede comentar algo sobre el timo? No es el que va desapareciendo conforme vas creciendo o algo así. Va desapareciendo como vas creciendo. A ver, ¿qué vieron en anatomía en primer semestre y en segundo del timo? Porque se lleva un año de anatomía porque se tienen que ver todas las estructuras. Y le digo que nada, no hay problema. Así han de decir con los maestros cuando les preguntan, ¿y qué vieron en genética de síndrome de Down? No, pues nada. ¿Quién sabe? Está ubicado en la región precordial. Ok. ¿Y qué vieron en historia de la medicina y filosofía sobre el timo? Está asociado con el sistema linfático, ¿no? Sí, con el sistema inmune también. El timo tiene mucho interés histórico. Empezando, ¿de dónde viene la palabra timo? Ni siquiera se sabe exactamente. Timo se cree que se refiere a timis, que es una palabra que utilizaban los romanos para referirse al tomillo en manojo, porque al observarlo referían que tenía una textura como la de un manojo de tomillo, de este condimento, de esta especia. Pero hay quienes señalan que la palabra también viene de los griegos, que viene de timus, y que timus significa ánima o alma, espíritu. Se creía que en el timo, los antiguos griegos creían que en el timo radicaba el alma o el espíritu de los individuos, de los hombres, y que cuando un niño moría, el timo era grande porque su alma estaba, digamos que nueva, estaba joven. Pero cuando un adulto o un anciano moría, el timo era muy chiquitito e hipotrófico por el hecho de que su alma ya estaba muy contaminada, ya había pecado mucho, o bueno, había hecho ya muchas cosas en su vida. No existía este concepto de pecado directamente en los griegos. Y pues por eso es que lo relacionaban directamente con el sitio del alma. Pero bueno, en el timo es allí donde se lleva a cabo la maduración de los linfocitos. ¿Y qué quiere decir esto de la maduración? Pues
En el timo se le enseña al linfocito a responder a la presentación de antígenos. Tendremos un capítulo especial para hablar de cómo es esta activación. Y bueno, seguramente en histología vieron lo que es los corpúsculos de Hassall y cómo funciona todo esto de la timopoietina en cada uno de estos conceptos. Pero bueno, en general ahorita el timo es el sitio donde se maduran nuestros linfocitos T. Tenemos en las aves hay un órgano homólogo al timo, que es la bolsa de Fabrizio, que es allí también sirve para lo mismo en las aves. Su sistema inmunológico es un sistema muy, muy activo dentro de las distintas especies animales. El sistema inmune de las aves reviste mucha peculiaridad en biología para su estudio. Y bueno, la bolsa de Fabrizio de las aves es el equivalente al timo para los seres humanos. Es un órgano de mucha actividad y no es raro que haya tumores en el timo, tumores que denominamos como timomas, y pueden suceder tanto en el adulto como en el niño este tipo de anomalías. Pero bueno, el timo es el sitio donde se maduran los linfocitos T. La médula ósea es el sitio donde se maduran los linfocitos B y ambos linfocitos se crean en el linfocito y ambos linfocitos se crean en la médula ósea. ¿Qué pasaría si no tuviéramos timo? Si no tuviéramos médula ósea, no nacemos, somos abortados, somos productos abortados en etapas tempranas del desarrollo. Pero si no tuviéramos timo, ¿qué pasaría? ¿Nos moriríamos? Pues no podríamos adaptarnos a la vida extrauterina. No tendríamos sistema inmune. ¿No tendríamos sistema inmune? No podríamos atacar a Ninguna infección. Podríamos no tener activación de linfocitos T y necesitamos del linfocito T para que se lleve a cabo la respuesta inmune. ¿Sí? Entonces, si en el linfocito T dijimos que se madura en el timo, se madura el linfocito T, y esta maduración consiste en enseñarle al linfocito T a responder a la presentación de antígenos, pues al igual que tengamos células dendríticas y macrófagos capturando bacterias y llevándolas a los linfocitos T, el linfocito T no va a hacer nada. No va a tener la capacidad de reconocer a los antígenos. Entonces, sale sobrando que tengamos linfocitos T, células dendríticas, macrófagos, solo nos va a defender la inmunidad innata. La inmunidad adaptiva va a estar modificada, va a estar alterada, porque no tuviéramos timo. ¿Podemos nacer sin timo? ¿Qué dicen sus clases de embriología? Embriología 1 y embriología 2. ¿Cuándo se forma el timo? ¿De dónde se forma? ¿De qué estructura? El timo, que me acuerde, se forma en la 5ª semana, ¿no, doctor? ¿Será? Los más hábiles con el teclado están buscando en Wikipedia ahorita. ¿Nace de la 4ª bolsa faríngea? De la 4ª bolsa faríngea. Ok. ¿Qué diferencia hay entre las bolsas faríngeas y los arcos faringios? ¿O son lo mismo? Digo, arco faríngeo, disculpa. ¿Bolsa faríngea no, entonces? No. ¿Seguro? Sí. Uno es cóncavo y el otro es convexo. Siempre que hay un arco faríngeo hay una bolsa faríngea también. El timo viene de la bolsa faríngea, directamente. Pero la pregunta es, ¿se puede nacer sin timo? Ya dijimos, si naciéramos sin timo, tendría que suceder esto. Porque esa es la función. Pero, ¿conocen una patología en donde se nazca sin timo? No. ¿No? ¿Nunca se les enseñaron?
No, no conozco ninguna. ¿Alguien más? El síndrome de DiGeorge. El síndrome de DiGeorge puede generar la hipoplasia o agenesia del timo. O naces con timo chiquito o naces sin timo. Más grave si naces sin timo. Es una anomalía de los arcos faringios, pero que se lleva también las bolsas, obviamente, del tercer y cuarto arcos. Y por tanto genera un defecto conotruncal. Evita también que muchas de las células de la cresta neural que van a formar la porción superior del corazón tampoco se forman. Y entonces tenemos un niño que tiene una cardiopatía compleja y todo lo que está arriba del corazón tampoco va a estar o va a estar anormal. Y mucho de lo que está en el mediastino pues va a ser también el timo. Entonces va a estar afectado el timo. Puede tener también labio paladar hendido o puede tener micrognasia o una mandíbula muy pequeña. Entonces, los niños con síndrome de DiGeorge, eso es un síndrome genético, pero no es raro, es bastante común, van a tener inmunodeficiencia. Inmunodeficiencia porque solamente les funciona parcialmente su sistema inmunológico, pero no pueden madurar bien sus linfocitos T, y eso compromete su vida. Entonces, una anomalía clásica del timo congénita es el síndrome de DiGeorge, que es una alteración, la podemos estudiar desde distintos puntos. En su momento, seguramente en pediatría van a hablar de DiGeorge, en cardiología van a hablar de DiGeorge, y bueno, en inmunología tenemos que hablar de DiGeorge porque pues es una inmunodeficiencia también. Entonces, al final de cuentas, los órganos primarios de nuestro sistema inmunológico son la médula ósea y el timo, porque es aquí de donde van a partir las células del sistema inmune y donde se van a madurar. Y dije, madurar, no activar. Cuando hablemos de activar, quiere decir que ya les presentan el microbio. Madurar quiere decir que son funcionales para esa activación. Entonces, en los órganos linfáticos primarios u órganos linfáticos generadores o primordiales, es la médula ósea y el timo. Pero tenemos otros órganos, que son los órganos linfáticos secundarios o órganos linfáticos periféricos, que van a ser los ganglios, el vaso y los distintos tejidos mucosos, submucosos y linfáticos accesorios. Las barreras epiteliales también son órganos periféricos del sistema inmunológico. Entonces, Doctor, disculpe, ¿cómo dijo de órganos periféricos? Periféricos o secundarios. ¿Esos son los ganglios? Ganglios, vaso y tejidos. Gracias. Lo que viene mostrado en la diapositiva. Ah, de veras. Gracias, doctor. Entonces, estos son los componentes de nuestro sistema inmunológico. ¿Sí? Las células presentadoras y linfocitos y las efectoras, y los órganos primarios como la médula ósea y el timo, y los secundarios como los ganglios, vasos y tejidos accesorios. Ahí incluye placas de Peyerl. Entonces, es como tal parte de nuestro sistema. Entonces, pues bueno, en los sitios de entrada habituales, forámenes naturales que tengamos, y cualquier sitio donde haya mayor cantidad de bacterias, pues bueno, ahí van a estar abundantes las células presentadoras, las células dendríticas, los macrófagos, porque son las que van a estar esperando capturar los microbios. Entonces, en los sitios donde más fácilmente haya bacterias, es donde también más abundantes estarán las células dendríticas y los macrófagos, que son las células presentadoras antígeno. Y lo que les mencionaba, aquí capturan a los microbios, los procesan, los degradan, antígenos, los transportan a los tejidos linfáticos periféricos, o sea, ganglios y vaso, principalmente ganglios, para llevárselos a mostrar a los linfocitos T, para que se activen los CD4 y los CD8. Entonces, esto es directamente.
Hay una gama bastante amplia de distintos linfocitos y de distintas células dendríticas. Y bueno, hay una subespecie de célula dendrítica que es la folicular, que bueno, también captura antígenos, también los va a llevar directamente a los distintos linfocitos para activarlos, pero las foliculares van a activar a los linfocitos B. Al final de cuentas, sigue siendo célula dendrítica que activa al linfocito. Entonces es parte de lo mismo. Y bueno, y las células efectoras pues son las células que van a eliminar al microbio, ¿no? Ya mencionábamos cómo era todo esto. Ya sea por las citocinas que ayudan a la célula a destruir a la bacteria, o las citocinas que terminan matando a la célula infectada. Y bueno, los macrófagos también son células efectoras que mencionábamos, participan tanto en la inmunidad innata como en la inmunidad adaptativa. O sea, efectoras porque actúan o su acción es directamente destruyendo los microbios y las bacterias. Entonces tenemos nuestra respuesta inmune. Esta respuesta inmune, como les comentaba en un principio, puede ser una respuesta primaria, como el ejemplo del herpes, que tenemos aquí en esta pequeña gráfica, como nuestros linfocitos, aquí se señalan a los linfocitos B, que van a producir anticuerpos, y son los linfocitos vírgenes. ¿Por qué son vírgenes? Porque no han entrado en contacto con un antígeno. Entonces, el linfocito virgen, ahora sí, entra en contacto con el antígeno X, por así decirlo, y va a comenzar a producir sus anticuerpos. Entonces, en un periodo entre 1 y 2 semanas va a llegar al clímax de la producción de anticuerpos, nos va a defender de la enfermedad, se va a eliminar el microbio y después va a comenzar a descender esa respuesta inmune que se acaba de generar. Ya que se genera, se forman los linfocitos de memoria. Esos linfocitos de memoria allí van a quedar durante mucho tiempo. Ya estamos hablando de más semanas. Si en un futuro, en la curva morada, si en un futuro nos volviéramos a tener en contacto con ese microbio, pues bueno, nuestra inmunidad va a reaccionar con mayor intensidad. Vamos a tener una respuesta secundaria a ese antígeno X que ya habíamos tenido una primoinfección, una infección primaria. Como ya se reconoce ese microbio, ahora la respuesta va a ser más intensa. Nuestro sistema inmunológico va a responder mejor ante ese microbio y nos va a defender mejor. Supongamos que tengamos en este mismo periodo una respuesta, una infección contra otro microbio, un antígeno Y o un microbio Y que genere una respuesta. Esta respuesta contra el nuevo microbio va a ser más light, va a ser más pequeña o menos intensa, que realmente va a ser como si fuera en la primera infección, como en la respuesta previa. Entonces, si se dan cuenta, la gráfica, la curva en verde es prácticamente de la misma altura o misma intensidad que la respuesta primaria anti-X en las semanas previas. Pero en un futuro, si volviéramos a enfermarnos con el antígeno Y, pues bueno, esta respuesta posteriormente ya va a ser tan alta como en la respuesta del anti-X, la respuesta secundaria. Entonces, a eso se refiere simplemente, que las respuestas son independientes de cada microbio. Entonces, cuantas enfermedades tengamos coexistiendo, nuestro sistema inmune tendrá que responder de acuerdo a lo que se esté presentando. Y bueno, pues esta misma imagen es algo así como que un resumen de lo que hemos estado comentando. Al final de cuentas, en la fila superior, el linfocito B, luego que reconoce el antígeno, pues produce anticuerpos para eliminar el microbio. Aquí vienen otros componentes señalados que, bueno, iremos platicando sobre el complemento, iremos platicando de otras cosas. El linfocito T cooperador produce citocinas que van a participar en la inflamación, van a activar al macrófago para hacerlo más eficiente, van a activar la respuesta del linfocito B. El linfocito citotóxico, o el CD8, va a terminar eliminando a la célula infectada. El linfocito T regulador va a comenzar a bloquear la respuesta en caso de que ya no haya necesidad de tener esa respuesta inmune tan activa. Y bueno, y en este otro cuadrito vienen simplemente una serie de valores que vienen en su libro, de linfocitos en los distintos órganos, como se encuentran. Entonces,
son valores en miles de millones que se pueden llegar a considerar. No tienen que memorizar esto, no tienen que aprenderse de memoria nada de esto, solamente entiendan que en estos órganos hay linfocitos. Y muchas veces los linfocitos reciben el nombre dependiendo del órgano en el que se encuentran. Entonces, cuando hablamos de los linfocitos o de los macrófagos en el sistema nervioso central, casi siempre los solemos llamar como células de la glía. Si hablamos de los macrófagos que están, por ejemplo, en el hígado, solemos decir células de Kupfer. Y entonces, dependiendo del tejido, pues reciben el nombre, pero es lo mismo, tienen las mismas funciones. Y esto es lo que comentábamos también, los linfocitos se generan directamente en las células madre hematopoieticas que se encuentran en la médula ósea roja y se dirigen, o bueno, el linfocito B se activa también allí mismo en la misma médula ósea, el linfocito T necesita del timo para activarse, pero ya que quedan madurados, pues bueno, salen a la circulación a dirigirse a los sitios que corresponden para estar allí presentes ante cualquier necesidad. O sea, van a los órganos periféricos linfáticos para estar allí presentes. Y bueno, mencionábamos, en el ganglio se lleva a cabo la presentación de antígenos. Lo que estamos observando en el centro, pues bueno, es esa estructura que nos simula el ganglio, y lo que viene es las arterias que van llevando el flujo sanguíneo al interior del ganglio, y allí van directamente los linfocitos vírgenes o bien los linfocitos de memoria que van allí a estarse acumulando. Y las células presentadoras también van a llegar al interior del ganglio para presentar estos antígenos. Lo que vemos allí arriba señalado es una célula dendrítica, porque se ven ahí sus dendritas, esa como naranja, y que lleva un microbio dentro. Y ese microbio obviamente lo está procesando y lo está presentando en esos receptores verdes, y se lo está presentando a los linfocitos. Los linfocitos que están ahí pintados en rojo, después se activan, que quedan en verde ahí en el esquema, y bueno, después van a salir otra vez a la circulación para irse a dirigir directamente a donde están los microbios. Entonces esto es todo así como que muy, muy rápido, muy, muy general, pero esto es lo que vamos a ir tratando a lo largo del curso, poco a poco. Y bueno, y entonces esto es algo similar respecto a las fases de la respuesta inmune, en donde pues en el día cero llega el microbio, como quien dice, se presenta a las células, a los linfocitos vírgenes, el linfocito virgen deja de ser virgen, comienza a transformarse, y luego de esta transformación comienzan digamos que a producirse o activarse más linfocitos para formar los anticuerpos, para formar las citocinas, y se lleva a cabo en un lapso de unos días, aquí se mencionan 7 días, se lleva a cabo una capacitación de los linfocitos para actuar contra el microbio, y luego de que pasan algunos días de la enfermedad, el pico máximo de la enfermedad, comienza a decaer la respuesta inmune, porque pues ya no se necesita directamente, ya se eliminó el antígeno, y ya que se eliminó el antígeno, ahora los linfocitos T reguladores comienzan a mandar las señales necesarias para comenzar a destruirse también todo lo que se haya activado de más, todos los linfocitos activos que ya no sean necesarios, se van a comenzar a eliminar, se van a destruir, y nos van a quedar algunos otros como células de memoria supervivientes que van a quedar para largo plazo, durante mucho tiempo más, para posteriormente, si fuera necesario, pues allí están ya presentes ante cualquier necesidad. Y pues bueno, comentarios con esto. Está bien fácil, ¿no? Déjenme comentarles que de acuerdo al reglamento, solo les puedo poner asistencia a las personas que tengan su cámara activada. El semestre pasado no pedían nada de eso, pero ahora sí piden la evidencia para eso. Bueno, ¿dudas o preguntas?
No por ahora. ¿Sí me están entendiendo? Ahí vamos, ahí vamos. O nomás sienten que hablo y hablo. Ah, no, sí. De Es rebote. es un tema medio complicado. ¿Un tema medio complicado? ¿Es la Sí. introducción? Es que se supone que en patología tenemos que ver algo de inmunología, pero nos quedamos medio cortos. ¿Sí? Sí. En patología tuvieron que ver inmunología, tanto que Abul Kaabas, el autor del libro de texto, es uno de los coautores de la inmunología de la patología de Robbins. Wow. Entonces Es que vimos una inmunología, pero muy específica al cáncer, o sea, de las caspasas, de cómo actúa, cómo se altera la ok. célula. Es muy importante también todo eso. Todo es importante finalmente. Es importante los procesos de inflamación. Es importante conocer todos los mecanismos de apoptosis que hay. El de las caspasas, Claro. el de las caspasas es muy, muy interesante. Muchas cosas. Pero bueno, también esta es la primera vez ahorita que están viendo este tipo de cosas. Les habrá parecido un tanto saturado, pero les iba a decir, pero se van a saturar más, van a ver. No, pero se van a, semana tras semana vamos a ir algo así como que repitiendo lo mismo. Solamente que vamos a ir incrementando el número de moléculas que van a ir participando, de componentes que van a ir relacionándose, y se van a dar cuenta que realmente es sencillo. Y es importante conocerlo porque inmunología es tema obligado en cualquier examen de residencia médica. O sea, es esto de conocer cómo es la activación de los linfocitos, cómo responden las distintas células, es muy importante. Y les va a ayudar, este curso les va a ayudar a conocer en qué cosas sí hay que preocuparse de infectarnos en el hospital y de qué cosas no tenemos que preocuparnos. También hay mucho sobre esto. Entonces, les va a quedar mucho para ustedes este tipo de curso. Y bueno, pues si no hay ningún otro comentario, Fernanda, pues ahí te encargo que mandes un correo con Patty, con la secretaria, señalando la clase, y compartiéndole la presentación la grabación, y nos vemos entonces el martes próximo. Para comenzar el capítulo 2. Muy bien, Doc. Muchas gracias. Que tenga un fin de semana.